Bien, como les hemos dicho antes, vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado, fundamentalmente, claro, en relación con Asturias. Para hablar sobre ello está con nosotros Ángeles Fernández Aguja, que es diputada nacional del Partido Popular. Muy buenas noches, señora Fernández Aguja, bienvenida a La Lupa. Buenas noches y encantada de estar aquí. Y nosotros de contar con usted. Vamos a ver, la valoración, una primera pregunta que le quería hacer, o una primera intervención, una valoración general sobre los presupuestos generales del Estado en relación con Asturias. ¿Sale bien parada Asturias de los presupuestos? Pues en mi opinión sí, sale bien parada Asturias en estos presupuestos del año 2013. En concreto estamos por encima de la media nacional. Sabemos son 426 millones en conjunto, en global, que vienen para Asturias y bueno, tenemos que tener en cuenta la situación de crisis que tenemos y desde ese punto de vista son unos presupuestos, y digo en valoración global para el conjunto del país, son unos presupuestos austeros, son unos presupuestos responsables y son unos presupuestos también profundamente sociales. Pensemos que más del 60% de los mismos se van en el pago de pensiones y en el pago de becas y también, y esto sí quiero resaltarlo, son unos presupuestos que, merced a reducir el déficit público y por lo tanto ajustar gastos y equilibrarlos con los ingresos, se quiere poner las bases para el futuro. Es decir, son unos presupuestos también para el futuro, para crecer, para crear empleo. Y desde ese punto de vista, pues Asturias, no puede ser menos, participa de estos calificativos que damos a los presupuestos del Estado y esos 426 millones nos sitúan, digo otra vez, por encima de la media nacional en cuanto a la totalidad de comunidades autónomas. Vamos a ver, si le parece, vamos a ver primero las infraestructuras, que siempre es un asunto que se debate mucho en Asturias. La autovía del Cantábrico se le dedican, me parece, unos 132 millones. ¿Qué le parece la manera de atender los presupuestos al desarrollo de la autovía del Cantábrico? Vamos a ver, con esos 422 millones que se nos dan o se reparten para Asturias, lo que ha pretendido el gobierno de Mariano Rajoy es priorizar precisamente el capítulo de infraestructuras y en concreto dos grandes obras que se nos antojan prioritarias para el Partido Popular. Es tanto la autovía del Cantábrico, A8, y asimismo la variante ferroviaria de Pajares. Por lo tanto, la autovía del Cantábrico es una obra prioritaria para nuestro partido, para el gobierno de Mariano Rajoy, concreto esos 132 millones trata precisamente de ir finalizando de una vez por todas esta gran infraestructura. Tenemos que tener en cuenta que el Partido Socialista, el Gobierno Socialista, nos ha dejado precisamente además unas expropiaciones no satisfechas. Supone pasar de los 46 millones de euros para pagar unas expropiaciones con sus intereses de demora. En concreto, pues estoy pensando en el tramo Lieres-Villaviciosa y también en el tramo Soto del Barco, Muros de Nalón, donde se han realizado expropiaciones no abonadas de los del año 2005, creo recordar, y ya son tramos abiertos, Lieres Villaviciosa 2003 y Soto del Barco, Muros de Nalón en el 2007. Por lo tanto, 46 millones nos van precisamente en el pago de esas expropiaciones no satisfechas por los gobiernos Rodríguez Zapatero y, en concreto, lo que estamos pretendiendo es acabar la autovía del Cantábrico cuanto primero sea posible, alrededor del 2013-2014. Tenemos pues el tramo precisamente de Muros de Nalón, Soto de Dueñas, que parece ser posible a finales de este año, de diciembre del 2012, y también los tramos en el 2013, Otur Villapiedra y el subtramo de San Roque de la Cebal, Pendueles, también para el 2013, y en el 2014 Unquera Pendueles, ese tramo de 10 kilómetros que esperamos ya en el 2014 cerrar la gran obra de la autovía del Cantábrico. Estamos dando un gran impulso. Pensemos que bueno, prácticamente en el 2010 se habían paralizado las obras. El gobierno de Rodríguez Zapatero había paralizado las obras en el tramo, me parece que es Llanes-Unquera. Las máquinas no se movían y no había movimiento de obra, y ya desde que prácticamente
ha entrado el gobierno del Partido Popular, se han movido máquinas y se está intentando pues, acabar cuanto primero sea posible la autovía del Cantábrico. Mirando un poco lo que son esos tramos que usted acaba de nombrar, el tramo del occidente, Muros-Las Dueñas, estuvo el otro día la ministra de Fomento, doña Ana Pastor, y hablaba de terminarlo este mismo año. Este año casi está terminando. Sí. ¿Usted puede asegurar que se va a estrenar y se va a inaugurar ese tramo antes del 31 de diciembre? Yo lo que entiendo es que si la ministra se ha comprometido a acabar Muros de Nalón, Soto de Dueñas en ese tiempo, es que, salvo, supongo yo, impedimentos en estos momentos no ponderables, se acaba ese tramo. Y los tramos también occidentales, el de Otur-Villapedre, bueno, en 2014 todavía hay un pago de 43 millones. ¿Esto no puede retrasarse más? ¿No cree que...? Ahora es fácil decirlo, se acaba de presentar un proyecto de presupuestos, pero está en una situación económica realmente lacerante. La gente puede pensar que antes de dejar de pagar las pensiones se pararán las carreteras en Asturias. Pero también podemos pensar que la autovía del Cantábrico para los asturianos es una obra prioritaria. Estamos desde Asturias, también desde el Partido Popular de Asturias, insistiendo en esa gran infraestructura y estoy segura de que la autovía del Cantábrico la veremos consolidada pues, justo en los tiempos presupuestados del 2014. O sea que incluso el tramo peor, el Unquera-Pendueles, el que está, bueno, se hizo un modificado de la obra, hubo que cambiar el trazado, incluso hay una cantidad prevista para pagar el año 2015 y el 2014 se puede acabar. Espero, ya lo he dicho, salvo impedimentos en estos momentos no ponderables, se pueda acabar la autovía del Cantábrico en el 2014. Usted como gijonesa y como asturiana sabe que tuvimos aquí muchos ministros de fomento, el gobierno de España, y hubo muchos calendarios, pero al final siempre hubo deslizamientos, por decirlo así de una manera un poco eufemística. Pues bueno, esperemos que esta vez no ocurra. Bien, vamos a ver, nombró lo de las expropiaciones. En realidad esto no ocurre casi siempre, que quedan cosas para pagar al gobierno siguiente. Hablaba de los 40 y tantos millones. Bueno, yo me limito a decir que hay esas expropiaciones que no se han abonado y la ministra siempre nos insiste, yo creo que con gran fundamento, con gran razón, que hay que pagar las deudas pendientes. Y en eso hay que estar, efectivamente. Además, démonos cuenta que las expropiaciones van generando intereses de demora y que evidentemente la gente tiene derecho a cobrar y precisamente en estos momentos se van a percibir el dinero correspondiente. Bueno, entonces vamos a cerrar lo de la autovía de Cantabria diciendo que usted es optimista, que en 2 años estará todo acabado. En 2 años estará todo acabado, tal conforme a los presupuestos del año 2013 y espero, es que por el bien de esta comunidad autónoma, la autovía del Cantábrico ya tiene que ver la luz. Y además también le voy a decir una cosa, que normalmente estas dos grandes infraestructuras, tanto la autovía del Cantábrico como la variante ferroviaria de Pajares, si hay un gobierno que ha dado impulsos a estas dos grandes infraestructuras en Asturias, ha sido siempre los gobiernos del Partido Popular y fíjese los sucesivos gobiernos socialistas que hemos tenido a lo largo de los años. Realmente los gobiernos del Partido Popular han sido los gobiernos de José María Aznar, los 8 años José María Aznar y no llega un año de Mariano Rajoy. Y sin embargo siempre hemos apostado por estas infraestructuras. ¿Y cuántos gobiernos socialistas va habiendo hasta ahora? Y estamos hablando de terminar todavía estas grandes infraestructuras. No, retraso, con eso creo yo que es obvio. Hubo todos los del mundo. Aunque también algunos kilómetros, y se lo digo con una cetironía, hicieron los socialistas también, ¿no? En el ala occidental, si uno camina por ahí, esos kilómetros se hicieron con Rodríguez Zapatero. Pero el gran impulso siempre ha sido del Partido Popular. Bien, vamos a ir. La variante de Pajares, 180 millones consignados. ¿Cómo ve la perspectiva de esta actuación? Pues lo mismo le digo que con relación a la autovía del Cantábrico, es una obra prioritaria para nosotros. Este año sí tiene un presupuesto de 180 millones, se está pretendiendo, los túneles están ya ejecutados al 98%, se está pretendiendo, digamos, concluir la estructura de la variante, los 50 kilómetros de la variante y empezar a construir y a consolidar lo que es la supraestructura de la variante, todas las obras de instalación de vía y de electrificación. Para ello están destinados esos 180 millones y ver la luz esta variante en el año 2014. Aquí también quería resaltar porque Antonio Trevín, en febrero de este año, en una interpelación en el Congreso, dijo una frase que a mí me ha llamado la atención,
cuando dice que ustedes, es decir, como nosotros, tienen ustedes pasado en esta historia. Y yo ya lo he lamentado bastante. Yo creo que si alguien tiene pasado en la variante ferroviaria de Pajares es el Partido Socialista, que el Partido Popular más bien lo que tiene es futuro respecto a la variante. Y le voy a explicar por qué. Si hacemos un poco de historia, en 1980 se elabora el proyecto de la variante ferroviaria de Pajares. En 1982 el gobierno socialista aparca la variante ferroviaria de Pajares, paraliza las obras, paraliza el proyecto. Se supone que en favor del AVE Madrid-Sevilla, recuerdo, gobiernos de Felipe González, y no es hasta el año 1997, con José María Aznar, cuando en el Plan Director de Infraestructuras se incluye como obra prioritaria la variante ferroviaria de Pajares, es decir, que tienen que pasar unos 16 años para que la variante ferroviaria de Pajares se califique por un gobierno nacional como obra prioritaria. A partir de ahí, en el 2001, se comienza la construcción de la variante, continúa su ejecución, también algunos kilómetros han hecho los gobiernos socialistas, no faltaría más, pero curiosamente en el año 2010 la señora Magdalena Álvarez, esta gran y exitosa ministra de Fomento del gobierno Zapatero, dice que bueno, la variante ferroviaria de Pajares se va a concluir en el menor tiempo posible. Estamos a finales del 2012 y continuamos sin variante ferroviaria de Pajares. Y también me parece que ha sido otra ministra socialista, la ministra Salgado, cuando es el señor Blanco, ministro de Fomento, en el último gobierno Zapatero, que viene a negar presupuesto para comenzar, digamos, la electrificación, todo el tema del tendido eléctrico, de la variante ferroviaria de Pajares. Por lo tanto, quiero decir que nosotros sí que apostamos por la variante de Pajares, creemos que es una obra necesaria para Asturias, es una obra clave. Yo de vez en cuando pues viajo a Madrid en tren, me gusta el tren, y no bajamos de 5 horas y media. Y más de 2 horas y media es a León. Creo que con eso está todo dicho, es decir, necesitamos la variante Pajares como el comer en esta comunidad autónoma. Bueno, ¿y cómo se va a hacer? ¿En qué tiempo cree usted que va a estar para utilizarse ya por trenes de alta velocidad? Parece ser que a lo largo del 2014 podemos concluir lo que es la variante, es decir, los 50 kilómetros que van de La Robla a Pola de Lena. A partir de ahí, claro, también está presupuestado y previsto poder concluir también la alta velocidad, al menos entre Venta de Baños y León. Y de esta forma, desde luego, ahorrarnos ya, si puede ser 1 hora y media, 2 de viaje de Madrid a Gijón. En la variante está, hablamos antes, 180 millones y para el año que viene previstos 102 millones para concluir, en el 2014, concluir como usted estaba contando, electrificación, sí, plataforma, etcétera. Yo le digo una cosa, ¿no es un poco arriesgado dar por buenas las asignaciones del año ya como 2014? Y no lo digo porque un gobierno engañe o no engañe, no, sino porque en la actual coyuntura económica hablar sobre recursos a 2 años vista es casi como predecir la meteorología en unas circunstancias tan difíciles. Es verdad que estamos en una situación complicada, en una crisis sin precedentes, pero también es cierto que hay que elaborar unos presupuestos y que evidentemente el Gobierno parte de unas bases para poder hacer una previsión, ¿no?, de gasto en unos pocos años. Una comparación que me viene a la cabeza, 180 millones la variante Pajares que se van a invertir ahora. En ese mismo tiempo, en esas mismas dificultades económicas, más de 1.100 millones el AVE a Galicia. ¿La ministra es gallega? Vamos a ver. A Galicia tiene el mismo problema que nosotros, es decir, la falta de conexión con Madrid es obvia, es decir, todo lo que es el norte tiene un problema de comunicación tanto terrestre, digamos, vía carretera, como vía ferroviaria. También es cierto que Galicia son 4 provincias, nosotros al final somos una comunidad autónoma uniprovincial.
tenemos 426 millones presupuestados. Galicia son 4 provincias y prácticamente son 3 millones de habitantes. Quiero decir que si hacemos la cuenta, 426 millones a Asturias, 1.000 muy poco Galicia, nos damos cuenta que al final el diferencial no es tan significativo. Bueno, pero en el AVE son 100 a 1.100, ¿eh? Ya no son 3 o 4, es bastante más. También, son como 6, también 7 es veces cierto más. que nosotros prácticamente en 1 o 2 años tenemos la variante concluida. Bueno, y la otra parte del AVE, digamos, de Lena, la línea es Madrid-Gijón, de Lena a Gijón, incluso el ramal Avilés, que está apuntado en el Plan Director de Infraestructuras. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo cree? Porque hoy día se está haciendo proyectos. Es que este proyecto de Lena a Gijón, no sé, debe ser como el de una pirámide, porque se lleva haciendo 5 o 6 años. Distintos gobiernos están apuntando unos millones todos los años para estudios. Mire, yo en principio soy muy partidaria de ir paso a paso. Entonces, primero tengamos la variante, tengamos los 50 kilómetros de la variante, lo que supone simplificar y reducir el viaje a Madrid ya prácticamente 1 hora y media, y a partir de ahí, en esta coyuntura que usted antes apuntaba, de crisis, vamos paso a paso y a partir de ahí vamos a ver por la Lena Gijón lo que se puede hacer. También es cierto que el tercer ramal de la alta velocidad, para conectar, porque yo creo que a veces Avilés es la gran discriminada en esta historia, ¿no? Sí está en el Plan Director de Infraestructuras, previsto hasta 2012-2024, sí está previsto el carril o ramal, perdón, de la alta velocidad para Avilés, como otras obras interesantes, el tercer carril de la Y, ¿no? O el AVE del Cantábrico. De todas formas, bueno, ustedes verán, pero no deja de ser todo un lujo tener un AVE hasta Gijón y otro hasta Avilés, ¿eh? Ese ramal, vamos, es que no es una vía pequeña eso, es nivel de California, digo yo, o algo así, es mucho equipamiento para Asturias, ¿eh? Tener 2 ramales así diferenciados. Es una previsión que está, como sí. le digo, en el Plan Director de Infraestructuras. Habrá que ponderarlo en su momento, pero también es interesante si tenemos en cuenta la incomunicación, entre comillas, de Avilés, ¿no? Lo último que le quería decir sobre líneas de alta velocidad, en la línea de lo que usted estaba diciendo antes, si está hecho todo Madrid-Lena, ¿no le parece que una opción lógica es decir, que luego sigan por la vía, bueno, por un trazado adaptado de vía y nada más? Bueno, es otra posibilidad, pero permítame que insista en lo mismo. Hagamos la variante, que pase el tren por la variante y después vamos a ir estudiando qué posibilidades existen respecto a por la línea de Gijón. Muy bien. ¿Qué contienen los presupuestos generales del Estado para Gijón? Bueno, pues para Gijón, en el marco de los presupuestos tan rigurosos, ¿no? Y tan austeros que tenemos, contamos con una, yo creo que excelente partida, ¿no? Para saneamiento. Es una partida que prácticamente incrementa en un 75% la que había en el 2012 para la depuradora que supone el coste total de este saneamiento viene a ser alcanzar los 30 millones, que se desdobla 8 millones, 9 millones y medio este año y el resto hasta alcanzar los 30 millones en otros 2 o 3 años. Esto significa que en materia de saneamiento sí es una gran inversión y hay también pues, previsiones para el 2014-2015 de la protección de la explanada de Aboño y yo creo que, hombre, en el tema de Gijón los presupuestos sí es verdad que son rigurosos, pero es que son rigurosos para todos, para todas las comunidades autónomas y dentro de esa situación es razonable. Se me ocurre, ahora que está usted diciendo esto de lo del riguroso, también una comparación que le voy a hacer también apelando al carácter gallego de la ministra o su origen. Gijón al Norte no tiene, sin embargo, una operación ferroviaria en Vigo tiene 70 millones de euros de asignación. Para Gijón al Norte no hay nada. Bueno, tampoco hubo en los últimos años, no fue una actuación que haya caminado, eso es evidente. Pero no tiene dinero y a Vigo 70 millones por una operación ferroviaria. Gijón al Norte, como usted bien dice, es una operación ya que viene de años atrás, de una envergadura y de una complejidad elevada, y vuelvo a insistir,
Se trata de priorizar las grandes infraestructuras en Asturias, cuando en una situación de reducción de déficit y de contención de gasto, digamos que afecta a todas las provincias, nos afecta igualmente a nosotros. Dice de priorizar. ¿Los accesos al Musel no son prioritarios? Lo digo porque tienen 400 y pico mil euros. Los accesos al Musel sí tienen una previsión, sí, efectivamente, presupuestaria de 422.000 euros, dedicado, digamos, a elaboración de proyectos. Yo le diría lo opuesto, es decir, sí son prioritarios desde el punto de vista que sí hay una previsión presupuestaria, es decir, hay al menos... Sé que es poco, pero hay al menos 422.000 euros pensados para los accesos del Musel. Dejémoslo ahí y tengamos en cuenta que para eso también estamos los diputados por Asturias, dejemos ahí esa obra e intentaremos empujarla. O sea, que puedo deducir de lo que acaba de decir que ustedes van a plantear, diputados asturianos, mejor alguna enmienda a esa partida y pedir que se eleve la cantidad. Eso lo ha dicho usted y no lo he dicho yo. Hombre, para eso están los diputados asturianos, hombre, no va a ser solo para aplaudir. Estamos evidentemente para tener en cuenta esa obra, lo que no significa que en estos momentos habría que estudiar esa posibilidad, pero sí que de cara a próximos años o a próximas anualidades podamos tener en cuenta los accesos del Musel. No, lo que sí quiero decir es que no están olvidados ni mucho menos. Hay esos 422.000 euros para redacción de proyectos y a partir de ahí, no este año, habrá que intentar tirar de esa obra. Muy bien. Bueno, hay otra serie de cosas, no sé, el tercer carril de la Y, 10.000 euros. Bueno, aquí no me siento con la fuerza de decirle que son prioritarios como los accesos del Musel. Quizá el tercer carril de la Y hace años que es necesario, pero aquí en los partidos políticos nadie optó fuertemente por ello. 10.000 euros es un poco pintar el proyecto, que dicen ustedes los diputados, ¿no? Pintar un proyecto, porque para poco más da. Un carril con 10.000 euros, los estudios un poco, algo... Pero no está tampoco en el baúl de los recuerdos. Es una obra que está incluida en el Plan Director de Infraestructuras y, por lo tanto, prioritaria desde ese punto de vista. Pero, insisto, vayamos a las dos que hay que concluir, Autovía del Cantábrico y Variante de Pajares. Bueno, no le voy a preguntar más sobre infraestructuras. Vamos a ver, otra cuestión que usted la esperará porque me parece que les creó algún problema de cabeza en los últimos meses, que es la minería del carbón, al menos al gobierno de Mariano Rajoy. Se reducen el 17,7% las ayudas a las explotaciones, de 141 millones a 119, tengo aquí apuntado. Bueno, ¿cómo valora esto? Vamos a ver. En primer lugar, el sector de la minería, si uno comprueba en los presupuestos, no está tan mal parado en el capítulo de industria. Es decir, si comparamos lo que se da al sector de la minería del carbón con lo que se da a la promoción turística o del sector del automóvil, veremos que se recorta más gasto en esas partidas que en el sector de la minería. Por lo tanto, primer punto es que, aunque hay reducción de gasto, no tan drástico como en otros capítulos dentro del Ministerio de Industria. En segundo lugar, los fondos mineros. En los fondos mineros sí quiero recordar que fueron creados por un gobierno del Partido Popular, en concreto en 1996. A partir de ahí ha habido una gestión no precisamente transparente, ni óptima ni positiva de los mismos. Quiero recordar que en el año 2009 la Intervención General del Estado reclamó la devolución de subvenciones por importe de 406 millones de euros y ese tema, digamos que se tapó por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, esa gestión de los fondos mineros precisamente no fue todo lo óptima, de modo que hay obras en la actualidad que ni se han empezado, obras pendientes y obras concluidas que aún no han sido pagadas. Lo que quiero adelantar es que este gobierno, por la situación que tenemos de crisis, no va a emprender ninguna obra nueva, pero sí va a satisfacer las ya concluidas y va a terminar de ejecutar las obras pendientes. Y después sí también diría lo siguiente, que el plan de la minería concluye este año, vence en diciembre del 2012. Creo que el ministro de Industria, el señor Soria, ha llamado a los sindicatos más de una vez a negociar el nuevo plan de la minería. Y yo creo que ello invita a ponerse, a sentarse e intentar negociar dicho plan. También he de decir que en cuanto al capítulo de las prejubilaciones están evidentemente garantizadas.
Bueno, usted que ha estudiado esta materia, le iba a preguntar, ¿usted cree que con este tipo de ayudas y con este tipo también de cobertura de los fondos mineros, dos cosas, la minería tiene posibilidad de llegar hasta 2018, los pozos, algunas explotaciones, y por otra parte, ¿cree que hay suficiente cantidad de dinero para reactivar la actividad en las cuencas? Vamos a ver, quien decretó o firmó el cierre de la minería no ha sido el Partido Popular. Quien decretó el cierre de la minería y lo firmó en agosto de 2011 fue el Partido Socialista. Por lo tanto, ya creo recordar que el señor Almunia, a finales de los 90, ya hablaba del cierre de la minería del carbón. Habrá que preguntarle al Partido Socialista por qué y cómo lo hizo. Y a partir de ahí, sí, evidentemente hay una reducción gradual, ¿no?, de actividad en este sector conforme a ese plan de cierre, pero aún así, pues bueno, vamos a ver si existe, habrá que estudiar, por eso hay que sentarse a estudiar y a negociar la posibilidad y la viabilidad del mismo. Las pensiones, incremento del 1%, ¿cómo lo valora? Positivamente, positivamente. Si estos son unos presupuestos austeros, también le he dicho anteriormente que son unos presupuestos profundamente sociales. Démonos cuenta que más del 60% de los mismos van a gastos sociales y van al pago de las pensiones tanto retributivas como no retributivas. Lo veo, desde luego, positivamente a todas luces. Hombre, yo le voy a decir una cosa, si se está para pagar las pensiones teniendo que echar mano del fondo que hay para las pensiones, el fondo que se fue contribuyendo, que debe andar sobre 60.000 millones de euros hoy día, y a la vez se sube el 1%, parece un poco contradictorio, ya que va a haber que tener que utilizar más ese fondo. Dicho de una manera más clara, a mí por lo menos me da la sensación que ese 1% se pone porque el día 21 va a haber elecciones. Esa es una interpretación suya. Yo creo que en realidad se trata de velar por el poder adquisitivo de los pensionistas, que para ello también lo han cotizado a lo largo de los años y porque el Partido Popular cree profundamente en esta política social. Y si se mira por el poder adquisitivo que acaba de decir de los pensionistas, le pregunto, ¿va a haber revalorización de las pensiones según el IPC en noviembre? Yo lo único que le puedo decir es que a nivel presupuestario hay una subida e incremento de las pensiones en 1%. Bueno, pues es que si no se revalorizan, el poder adquisitivo de los pensionistas se va a perder. Está el IPC al 3,5 actualmente. Eso es un tema que evidentemente se hablará en su momento y de aquí a diciembre pues saldremos de dudas. La dependencia, 1.087 millones, ¿cómo valora? Vamos a ver, 1.087 millones son en realidad más de 2.000 millones en los presupuestos. Sabemos que hay 1.034 millones que van para satisfacer cuotas atrasadas a la seguridad social por, digamos, los seguros o la cotización de los cuidadores familiares. Es uno de los capítulos que se incrementa en los presupuestos, porque digamos que es un tema para nosotros especialmente sensible, para nosotros y yo creo que para toda la sociedad española, todos o casi todos tenemos en la familia un dependiente, un gran dependiente, y comprendo también el temor y la desconfianza y el recelo y las quejas, ¿por qué no?, de los discapacitados y de las familias de los discapacitados. Pero dicho esto, tengo que decirle que más del 60% del presupuesto del Ministerio de Sanidad va precisamente para la atención a la dependencia. Que ningún gran dependiente va a quedar sin prestación a lo largo de este año. Y también quiero, una vez más, poner de manifiesto por qué llegamos a esta situación y por qué hay que, digamos, ajustar en materia de dependencia. La llamada ley de la dependencia, la famosa ley de la dependencia, es una ley, como sabe, de aplicación gradual. Es una ley que nace en diciembre del 2006 y consolida su aplicación en el año 2015. Pues bien, cuando el Partido Popular llega al gobierno, se encuentra con un sistema total y absolutamente colapsado, con más de 300.000 personas en lista de espera a efectos de ser calificadas y poder ser beneficiarias de prestación. En diciembre del 2011 habíamos ya rebasado el número de beneficiarios de prestaciones que se había previsto en el 2006 para el 2015, es decir, que ya contábamos, si no recuerdo mal, con más de 1.100.000 de beneficiarios en diciembre del 2015
Y eso estaba previsto en la ley para el año 2011, y estaba previsto por la ley para hasta el año 2015. Por lo tanto, y también recuerdo que según el ministro Candera, que fue el gran autor, ¿no?, de esta ley iba a crear pues muchísimos puestos de trabajo, y realmente no ha sido así. ¿Qué hacemos? En la situación de emergencia que encontramos, en la situación de crisis, que por racionalizar los recursos, atender al gran dependiente y destinar la mayor parte del presupuesto del Ministerio de Sanidad para atención a la dependencia. Lo que no podemos es tener un sistema colapsado, que es, desde luego, la mejor vía para que no sea sostenible la dependencia. La única manera de garantizar la viabilidad y la sostenibilidad de la dependencia es precisamente racionalizando los recursos y intentando racionalizar su gestión. ¿Esa racionalización conlleva un descenso fuerte en lo que es la partida presupuestaria? La partida presupuestaria con relación al año 2012 he dicho que se ve incrementada. 200 millones menos, se dice que va a haber. Se bajan las cantidades que se dan a los dependientes. Hay, que yo sepa, más de 2.000 millones para atención a la dependencia, y vuelvo a insistir, es de las partidas en las que el Gobierno del Partido Popular ha puesto más empeño en salir adelante y darle viabilidad. Pero usted, que está en Madrid y allí se habla de todo, ¿va a haber rescate al final? Esa parece ser la pregunta del millón, de la semana. Yo me remito a lo que ha dicho el presidente Rajoy, pues a día de hoy, que hoy por hoy y a día de hoy no hay rescate. Y dicho esto, yo sí quiero introducir dos reflexiones. La primera, el rescate no es la panacea. El rescate no es la respuesta a todos nuestros problemas. Y en segundo lugar, ya al margen del rescate, incido en lo que creo que es el problema clave y el problema que tenemos que superar y resolver, que es reducir el déficit público. La única manera de crecer y de crear empleo es precisamente reduciendo el déficit público. No, si en eso estamos todos, en adelgazar. Pero lo que quería decir, si usted cree que va a haber rescate, evidentemente lo decidirá Rajoy. ¿Usted qué cree? Como ciudadana, diputada y persona con gran... Me remito a lo que ha dicho, porque es que realmente vuelvo a insistir, a mí ya no me preocupa la reducción del déficit público. E insisto en lo mismo, no creamos que con el rescate se acaban los problemas. ¿Qué le parece que Asturias roce los 100.000 parados? Pues no me parece bien. ¿Cómo me va a parecer bien? A mí todo lo que sea desempleo y que Asturias triplique la subida, ¿no?, de la media, con relación al resto de comunidades autónomas, no me parece bien. Es un gran problema, un gran drama el del desempleo. De hecho, por ejemplo, en el tema del empleo joven, viendo el orden del día, ¿no?, del pleno que tenemos la próxima semana, el Grupo Parlamentario Popular presenta una proposición, ¿no?, de ley para instar al Gobierno a elaborar un plan nacional en favor del empleo joven. Créame que estamos dentro del Partido Popular profundamente preocupados por este drama, y que si precisamente intentamos reducir esos gastos, ese déficit, es para, equilibrando gastos e ingresos, poder ya salir adelante y poder crear empleo. Bueno, pues se nos fue el tiempo. Muchas gracias, doña Ángeles Fernández Aguja, por venir y contestar a todas nuestras preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa.